Bienvenidos a un nuevo episodio de Abogados sin Toga. Soy Dana Jiménez, responsable de realizar este podcast. Un podcast donde convertimos los complejos laberintos legales en conversaciones claras y apasionantes. Hoy vamos a desvelar uno de esos conceptos que, aunque suene muy técnico, es fundamental para entender cómo funcionan nuestras transacciones cotidianas. Es por ello que seguramente han oído que los contratos son la ley entre las partes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con ese contrato que firmas con alguien? De repente tiene algo que decirle a una tercera persona que no estaba allí. Por eso, hoy hablaremos sobre la punibilidad del contrato, ese efecto externo que hace que un acuerdo privado trascienda y se haga respetar por otros. Prepárense, porque nuestro Código Civil venezolano, esto es más común de lo que imaginan y tiene complicaciones directas en su seguridad jurídica. Comencemos. Vamos a iniciar explicando qué significa oponibilidad del contrato. La oponibilidad del contrato es un complemento necesario para la relatividad, que regula los efectos del contrato frente a terceras personas. La regla general respecto a los efectos externos del contrato es precisamente contraria a la expuesta en relación a sus efectos internos. Si respecto de estos rige la regla general de no producir efectos frente a terceros. Res inter alius acta alis prodesse noxere potest. En materia de los efectos externos, la norma general, que es que el contrato produce efectos contra todos, dentro de ciertos límites, en el sentido de que el contrato entre las partes para los terceros es un hecho que existe en el terreno de la realidad. Los terceros tienen que reconocer la existencia de ese contrato ajeno, que pueden cambiar una situación jurídica que los afecta. El deudor deberá abstenerse de pagar a su acreedor primitivo cuando éste le notifique que ha cedido el crédito a un tercero. Lo consagra el artículo 1150 del Código Civil venezolano, en el cual explica que el cesionario tiene derecho contra terceros, sino después que la cesión sea notificado al deudor o que éste lo haya aceptado. Es por ello que daremos un ejemplo sencillo, el cual es el contrato de arrendamiento y el nuevo dueño. El contrato verbal escrito. Ana alquila un apartamento a Pedro, que es el dueño original. Pedro vende el apartamento a Carlos, que es el nuevo dueño. En este caso existe la oponibilidad. En Venezuela, generalmente, el contrato de arrendamiento de Ana es oponible a Carlos. Carlos no puede simplemente desalojar a Ana, porque debe respetar el contrato de arrendamiento existente anteriormente. ¿Y por qué es oponible? Aunque Carlos no fue parte del contrato inicial, la posesión de Ana y las leyes de arrendamiento hacen que la existencia de ese contrato deba ser reconocido al nuevo propietario, limitando su derecho a disponer libremente del inmueble hasta el fin del contrato de arrendamiento. La oponibilidad es un mecanismo legal que hace ciertos contratos, aun siendo privados, se proyecten hacia la sociedad, generando certeza y protección para todos. Protege al que contrata de las actuaciones de los terceros y la transparencia al tráfico jurídico. Por ello, mencionemos ahora los requisitos. Para proteger los derechos de los terceros,
van a existir instituciones y reglas para que un contrato pueda ser opuesto a un tercero, de manera de preservar y de garantizar esos derechos frente a los terceros contratantes o frente a los contratantes. Es por ello que de allí la doctrina parte en que la protección de los terceros exige ciertos requisitos para la oponibilidad. El primero que mencionaremos es que el contrato exista y se avale. En consecuencia, los terceros a quienes se opone el contrato están legitimados para llevarlo a una impugnación. La certeza de la existencia del contrato implica la prueba del mismo, bien sea por un documento auténtico o por cualquier otro medio que se considere conducente. La fecha cierta del contrato, que en materia civil queda restringida a los casos previstos en el artículo 1359 del Código Civil venezolano, y que también en materia mercantil puede probarse libremente, según el artículo 127 del Código de Comercio, presumiéndose cierta en la letra de cambio, que es pagaré y otros instrumentos que estén a la orden. El incumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen de publicidad, de los derechos reales, lo cual es la posesión de buena fe, tratándose de los bienes muebles, y del registro del contrato, tratándose de los bienes inmuebles, o también podría ser el conocimiento efectivo de la existencia del contrato por el tercero a quien se le opone. Seguidamente tenemos los efectos del desconocimiento de esa situación jurídica por el contrato. Tiene relación a que el tercero desconoce esta situación jurídica, que es creada por el contrato. Puede incurrir en una responsabilidad extracontractual cuando intencionalmente o por alguna u otra negligencia efectúa actos de violación de los derechos de alguna de estas partes. Por ejemplo, así cuando el vendedor no ha entregado oportunamente la mercancía vendida por culpa del transportista, el cual será responsable ante el comprador. El transportista del pasajero que muere en un accidente sería responsable de este daño ocasionado a quien tenía un derecho a una pensión de alimentos. Es la responsabilidad por rebote. En estos casos, se discute si la responsabilidad es siempre extracontractual. En los contratos subordinados, en los cuales la finalidad perseguida por dos o más contratos es la misma, en el cual uno de ellos es un medio para cumplir la obligación del contrato, se considera que la responsabilidad es contractual y que se aplican las cláusulas de limitación de esta responsabilidad. En el primer ejemplo propuesto, la obligación del transportista de entregar la mercancía al comprador es un medio para que el vendedor cumpla con su obligación de hacer esa tradición. En cambio, en el segundo ejemplo tenemos que la responsabilidad es contractual. Y en relación a la afectación de los terceros, se dice que también la renuncia de un derecho por una de las partes contratantes puede afectar al tercero, habiendo deteriorado una persona un camino público dentro de un fondo agrícola arrendado a su arrendado, cuando el propietario dispensa a su arrendatario de reponer el camino a su estado anterior, condenando la obligación de repararlo. El propietario no puede exigir la reparación de ese daño,
que es responsable al tercero. Autor del camino, quien se aprovecha así de un contrato del cual no es parte. Con respecto a los efectos y los límites que conllevan a los efectos externos. El primero vendría siendo que los contratos por los cuales se transmite o se crea un derecho real, teniendo el derecho real un efecto erga omnes. Los terceros no pueden desconocer el contrato por el cual se ha transmitido ese derecho real o que se ha constituido el mismo, lo cual es el usufructo, uso, habitación e hipoteca, siempre que se hayan cumplido los requisitos de la publicidad registral que sean aplicables. El tercero puede alegar un derecho real por sí mismo sobre el mismo inmueble y en cuyo caso es indispensable que el respectivo documento esté registrado según lo consagrado en el artículo 1924 del Código Civil venezolano. Por ejemplo, quien alega ser propietario, usufructuario o titular de una hipoteca. En cambio, si solo lo hace valer es un derecho personal, puede ampararse en un documento autenticado que demuestre la existencia del título que le otorga esos derechos, que en este caso tendrá una fecha cierta. Los contratos por los cuales se transmite un derecho real o un derecho personal tampoco pueden desconocer la transmisión de esos derechos personales, bien sea por la cesión del crédito, en cuyo caso es necesario que el deudor haya sido notificado y aceptado la cesión, según el artículo 1150 del Código Civil venezolano, o por el pago de subrogación, en el cual está establecido en el artículo 1301 del Código Civil. Para algunos, la cesión del contrato se convierte al cesionario en parte, porque es acreedor y deudor de las obligaciones nacidas de ese contrato bilateral. En cuanto a los contratos que crean prestaciones de hacer o de no hacer, los cuales los terceros deben respetar la nueva situación jurídica que es producida por el contrato, del cual no han sido partes, siempre que cumplan con esos requisitos señalados para la oponibilidad del contrato. Con respecto a los acreedores quirografarios, sufren los cambios del patrimonio que ha tenido su deudor. Como consecuencia de ello, de los contratos celebrados por estos, salvo los fraudulentos, que pueden ser atacados mediante la acción paulatina o revocatoria. El acreedor quirografario que recibe del deudor insolvente ese pago de una deuda aún no vencida, quedará obligado a restituir a la masa que lo recibió. Los causavientes a título particular se amparan frente al tercero en los contratos por el cual adquirieron ese derecho de propiedad o mediante la cual fue transmitida la titularidad de un derecho personal. Así, quien reivindica un inmueble opone a la persona a quien lo exige la restitución, el contrato de compraventa o de donación por el cual adquirió, contrato en que no ha sido parte, siempre que haya cumplido con el registro de ese documento, según lo establecido en el artículo 1924 del Código Civil. El título que origina la propiedad determinada, la extensión de ese derecho que fue transmitido anteriormente, limitado por la servidumbre,
el usufructo o las hipotecas que hayan podido constituir sus causavientes. Es por ello que también es interesante mencionar sobre qué tratan los actos que no son oponibles a terceras personas. ¿Cuáles serán esos actos? El cual es el documento privado o un documento que demuestre esa simulación que no es oponible a terceros. Lo respecto con el artículo 1362 del Código Civil venezolano. Los terceros siempre podrán impugnar el contrato que se les opone, alegando la simulación. Y a ellos no es oponible el documento privado o contradocumento que se le demuestre la simulación. Artículo 1362 del Código Civil. Pero si el tercero sí se puede aprovechar de ese contradocumento. Los documentos privados que son otorgados por el deudor no tienen una fecha cierta respecto de los terceros, salvo los casos previstos en el artículo 1359 del Código Civil. Los documentos privados otorgados por el deudor no tienen fecha cierta respecto de terceros, salvo los casos previstos en el artículo 1359 del Código Civil. Y en materia mercantil, en relación a la letra de cambio, pagaré y cheque, cuya fecha se presume como cierta, según el artículo 127 del Código de Comercio. En los documentos mercantiles se puede probar la certeza de la fecha con cualquier medio de prueba conducente. Los fraudulentos del deudor que hayan sido declarados como tales. En este aspecto, el artículo 1279 del Código Civil establece que los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. Se consideran ejecutados en fraude los derechos de los acreedores los actos mediante los cuales, a título del deudor insolvente, al tiempo de los actos, o que ha llegado a hacerlo por consecuencia de ellos. También se considerarán ejecutados en fraudes los derechos de los acreedores. Los actos a título oneroso del deudor insolvente. Cuando la insolvencia fuera notoria o cuando la persona que contrató con el deudor haya tenido dichos motivos para conocerla. Para ir cerrando en este podcast del día de hoy, se supone entender que la oponibilidad no es solo saber de leyes o alguna semejanza con ellos. Es también entender cómo tus derechos y los de los demás se entrelazan en la compleja red de las relaciones contractuales cotidianas hoy en día. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. No olviden suscribirse a nuestro canal. Seguimos en nuestras redes sociales, que las pueden encontrar en la descripción de dicho video. Dar me gusta y dejar en la bandeja sus comentarios u opiniones con respecto al tema o cualquier pregunta que quieran realizar. Gracias por su receptividad. Hasta la próxima en Abogada Sin Todo.